Hola, 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 ¿qué tal a todos los demoledores y a las demoledoras? Esta noche en simultáneo con nuestro amigo, el profesor Jesús López Almejo, tu profe de RI. Hola, Jesús. Hola, ¿qué tal, Ezequiel? Muy contento nuevamente de charlar contigo acerca de estos temas que en cuanto nos descuidamos, vuelve a cambiar la complejidad. Tremendo, ¿no? Además, todos los cambios por lo general para mal. Sí. El tema del día hoy, el otro día recuerdo que deliberábamos sobre la posibilidad de una escalada nuclear. Hoy, como tema principal, aparece la cuestión de las bombas racimos, la decisión de Estados Unidos de despachar bombas racimo a Ucrania. Si querés, podemos comenzar directamente con un video al respecto para que después sí podamos acometer el análisis directamente. Lo presento ya mismo. Bombas racimo prohibidas por más de 111 gobiernos, pero no por Estados Unidos, Ucrania o Rusia. De acuerdo al Washington Post, Biden ya convalidó la entrega de estas bombas racimo. Esto va a generar capacidades útiles para, bueno, para el conflicto, y querría recordar que los rusos ya están utilizándolas en el conflicto, según este secretario del Pentágono. Según este general, las bombas de racimo utilizadas por Rusia hasta ahora presentan una alta tasa de fallo, de error. En cambio, las bombas de racimo estadounidenses presentan una tasa de equivocación, una tasa de error menor. Por tasa de error, bueno, conceptualizan a esas bombas descendiendo donde no deberían y generando muertes supuestamente no queridas. And while the bloc wants to strengthen Ukrainian military capabilities, some member states like Germany are clear about the limits. Bueno, a pesar de que Estados Unidos convalida el uso de este tipo de armas porque no promulgó la convención para su prohibición, otros países sí establecen límites. Aquí Annalena Baerbock, la ministra de Exteriores de Alemania. Estuve siguiendo los medios y para nuestro estado, para Alemania, es válida el acuerdo de Oslo. Y ahí abandona la soberbia de esta mujer en cada una de sus declaraciones, mamita querida. Bueno, esa es la declaración. Bueno, además de esto, el anuncio de 700 millones de dólares más en un nuevo paquete de ayuda y armas. Jesús, bombas de racimo para Ucrania. Comenzá vos con esta barbaridad. Recientemente, una persona a la que tú conoces muy bien, Stephen Walt, de la Universidad de Harvard, publica en su cuenta oficial de Twitter que no justifica la guerra o la invasión de Rusia en Ucrania, pero que ante la posibilidad de que China construya una base en Cuba y que en Estados Unidos esto sea un gran escándalo y que tanto republicanos como demócratas estén amenazando con que eso llevaría a una guerra directa entre Estados Unidos y China, dice, pues algo así nos permite entender por qué los rusos invadieron en Ucrania y por qué para los rusos es tan importante y vital que Ucrania no forme parte de la OTAN. Y ¿por qué o qué tiene que ver esta analogía con esto que acabamos de ver? Que el gobierno de Estados Unidos, cada vez más, estimado Ezequiel, va rompiendo líneas rojas que nos aproximan a una guerra porque rebasan todas las fronteras, rebasan todo el sentido común, rebasan todos los límites, y como en este momento Rusia todavía no se ha puesto firme en el sentido de no seguir permitiendo que avancen, me parece que ha habido más moderación por parte de los rusos, en el sentido de que, pues imagínate que Rusia en este momento anunciara, ok, yo también voy a mandar
armas de racimo hacia Cuba, hacia Venezuela, voy a enviar una cosa paralela y una cosa proporcional a lo que Estados Unidos ha estado enviando a Ucrania. Yo imagino que en ese momento Estados Unidos desplegaría a los comandos marítimos que tiene estos edificios flotantes con miles de soldados en los mares, a los marines, y que pues esto sin duda alguna pondría de cabezas el planeta. Annalena Baerbock me parece que también con esto demuestra, como bien lo dices tú, cada declaración que da es más soberbia y más suicida que la anterior. Aquella frase que decía Ezequiel el año pasado, que tanto estuvimos comentando tú y yo en nuestros espacios, uno, que no le importaba lo que pensaran sus votantes en Alemania, sino lo que sucediera con Ucrania. Ya vemos que sí. Dos, cuando se le salió en aquel evento de la OTAN decir que estaban en guerra contra Rusia y que después tuvo que recular diciendo que, bueno, no era exactamente lo que había querido decir, porque efectivamente no estaban en guerra contra Rusia, pero que estaban haciendo lo posible porque Ucrania mejorara sus capacidades defensivas. Bueno, lo que vemos acá es que efectivamente no le importa lo que piensen sus votantes en Alemania, porque los votantes en Alemania cada vez están rechazando con mayor contundencia la guerra contra Rusia y también rechazando con mayor contundencia, a pesar del sometimiento a los medios de comunicación alemanes, que masivamente, tú que estás allá, nos podrás confirmar, están más propagandistas que nunca, y si por la prensa alemana fuera, Ucrania va ganando esta guerra ampliamente. Y tres, pero a pesar de esto existe el rechazo que cada vez va incrementando más en contra del gobierno de Olaf Scholz, que se sostiene con pincitas de una coalición que cada vez parece tener menos futuro. Y número tres, Annalena Baerbock tiene una postura más de neonazis, al estilo Ursula von der Leyen, que fue ministro de Defensa de Alemania, que efectivamente pareciera querer tener una revancha histórica contra Moscú por la derrota y la humillación en la Segunda Guerra Mundial, pero la humillación de haber estado ocupado por Moscú durante 4 décadas. Parece que viene una especie de locura en ese sentido, mi querido Ezequiel. Y bueno, Estados Unidos haciendo lo suyo. Estados Unidos sabe que es muy difícil que haya una guerra nuclear con digamos, con armas que se puedan medir en teratones y que destruyan el planeta. Pero me parece, y esto me preocupa mucho, que cada vez están más descabellados, dándole una especie de luz verde en el semáforo a armas nucleares tácticas, de lo cual, pues quien perdería sería Europa. Y Alemania, particularmente en Europa, pierde en todos los escenarios. Ya lo hemos platicado una y otra vez, solamente que es bueno reconocerlo y es bueno retomarlo porque le hemos dado seguimiento a esto y han estado pasando las cosas que hemos estado describiendo, Ezequiel. Sí, completamente de acuerdo, Jesús. Quizás podría muy rápidamente contextualizar la cuestión, ya que si bien para la gran mayoría de nuestros seguidores y seguidoras el término de bomba de racimo o de bomba de fragmentación o bomba de dispersión, bueno, ya seguramente la gran mayoría parece familiarizado con esto. De todas maneras, quizás podríamos muy rapidito presentar la idea general de estas bombas y por qué el problema con estas bombas. Estas bombas de racimo básicamente representan una bomba constituida por muchas pequeñas bombas, por muchas bombitas, como aparece en la pantalla, con el objetivo de que esas pequeñas bombas generen la mayor cantidad de daño posible sobre una superficie lo más vasta, lo más amplia posible. No pueden generar la destrucción de edificaciones fortificadas, ni siquiera de vehículos fuertemente blindados como tanques por lo general, pero sí pueden generar una multiplicidad de explosiones o de incendios sobre una enorme superficie para generar la mayor cantidad de víctimas humanas, de víctimas fatales humanas. De ahí lo terrible de estas bombas de racimo por su dispersión y de ahí su prohibición a partir del año 2010, cuando la gran mayoría de países del mundo promulgó un tratado llamado Tratado o Acuerdo de Oslo. Por cierto,
en todas estas cuestiones macabras, por lo general, ¿quién aparece como el inventor de todo esto? Como siempre, nuestros queridos amigos de los Estados Unidos. Por ende, estas bombas aparecen en todos los conflictos desde la guerra de Vietnam en adelante, prácticamente en todos, y no solamente utilizados por Estados Unidos, debemos recordarlo también, Vietnam, Sahara, Líbano, en la guerra entre la Unión Soviética y Afganistán, utilizada por los soviéticos también, por los ingleses en la guerra de Malvinas, también, bueno, Nagorno-Karabaj, Yugoslavia, Afganistán nuevamente por Estados Unidos, Irak, Líbano, Libia, Siria, Sudán, bueno, y ahora en la guerra de Ucrania también, pero no solo desde 2022 por parte de los rusos, sino que antes, desde 2014, según Human Rights Watch, también Ucrania cometió ataques, realizó ataques con bombas de racimo desde 2014, realizó ataques contra población civil en las regiones separatistas. Bueno, dentro de esta convención, ¿quiénes aparecen? Bueno, estos más o menos, en realidad estos son los países signatarios de una declaración firmada 2 años antes de la convención finalmente, pero bueno, todos estos países ya participaban en las negociaciones, 2 años más adelante realizaron ese acuerdo formal. Estos los países, como siempre, Jesús, entre los países signatarios aparecen por sobre todas las cosas, los países latinoamericanos y los países africanos. Los menos belicosos, agresivos e imperialistas, siempre aparecemos como los signatarios de los acuerdos de paz, algo muy positivo, pero lamentablemente ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, ni la India aparecen, sí los países europeos, pero a pesar de ello, lamentablemente están de alguna manera convalidando la entrega de Estados Unidos, y para eso, Jesús, quizás podamos presentar la reacción oficial de la OTAN respecto a esto y la reacción después del propio gobierno alemán. Recordemos una vez más, Alemania, ahí en el mapita bien claro aparece como uno de los signatarios de el acuerdo de Oslo, por ende rechaza la utilización de estas armas, y la gran mayoría de los países de la OTAN también convalidaron esto, ¿sí? Así que en principio deberían rechazarlo, ¿sí? Pero, oh sorpresa, aquí la conferencia de, esto lo de hoy. For 500 days, Moscow has brought death and Bueno, como destruction siempre to the comienza heart of con, Europe, bueno, Rusia seeking to generó destroy destrucción y Ukraine muerte and en divide Ucrania, como si NATO. la guerra hubiera Our comenzado summit en will send a 2022, clear ¿no? message. NATO stands united and La, Russia's aggression la will not OTAN está pay. unida y contra la agresión de At the Rusia. summit, we will make Ukraine even En la more próxima stronger la and set próxima out a cumbre vision vamos a for its hacer future. avances para la entrada de Ucrania. Hace 2 días había rechazado el ingreso de Ucrania, un día sí, un día no. Bueno, obviamente no quieren un ingreso directo porque no quieren una guerra directa, pero sí la mayor escalada posible en ese camino. Y acá ya comienzan las preguntas I expect respecto a allied las guerras de leaders will racimo. agree a package with 3 elements to bring Ukraine closer to NATO. Bueno, vamos a firmar un paquete con 3 partes para el ingreso futuro de Ucrania a la OTAN. First, we will agree a multi-year program of Un assistance paquete aéreo to ensure full interoperability between the Ukrainian armed forces and entre, NATO. las Fuerzas Armadas del uno y el otro. Second, we will upgrade our political ties by establishing the NATO Mayor Ukraine Council. interrelación política And con un third, consejo entre I Ucrania y expect allied la leaders OTAN. will reaffirm that Ukraine will become a member of NATO. Y quiero reafirmar que Ucrania será en el futuro un miembro a futuro, ¿no? en algún momento And del futuro. unite on how to bring Ukraine closer to its goal. Y ahora lo de las bombas de racimo.
So NATO as an alliance do not have a position on the Convention on Cluster Munition. La OTAN como alianza carece de una posición respecto a las bombas de racimo. Poncio Pilatos, lavadas las manos. Because a number of allies have Porque signed the convention, but a un number número of de aliados firmó la convención, allies pero have not signed the otros convention. no. Básicamente uno solo, Estados Unidos. It is for individual allies Y por to eso, make decisions on the cada delivery aliado individual of, debe hacer estas decisiones weapons and individualmente. military supplies to Si Ukraine. envía armas, bombas de racimo, so no. this will be for governments to decide, not for NATO. Por eso as esto lo decide an cada país alliance. y no la OTAN. Poncio Pilatos, lavada las manos. Por cierto, más escandaloso, Jesús, más escandalosa esta postura, considerando que el acuerdo de Oslo de 2010 fue patrocinado por el gobierno de Noruega en ese momento con Stoltenberg como primer ministro. El promotor de este acuerdo, el gobierno de Stoltenberg generó la promoción de este acuerdo. Y ahora Stoltenberg, años después, como presidente de la OTAN, determina que, no, bueno, cada quien como quiera, ningún problema, la OTAN sin ninguna postura al respecto. Vergonzoso. We have to remember that this brutality is also reflected in the fact that we every day Debemos see recordar que la casualties. brutalidad de Rusia And that, genera muertes todos los días. Bueno, la perorata de Cluster siempre. munitions is used by both sides. Y las bombas de racimo es utilizada por ambas partes. Or cluster munitions are used by both sides. And Russia used cluster munitions in their brutal war aggression to Y Rusia utilizó estas armas en su brutal, ni siquiera bien dicho, su brutal guerra de agresión. A la guerra en Ucrania la llaman la guerra de agresión de Rusia, antes directamente la llaman la guerra de agresión de Putin. En algunos periódicos y medios en Europa, incluso si algún periodista por algún desliz no referenciaba la guerra con esta fórmula, inmediatamente lo amonestaban. ¿Sí? No podían llamar a la guerra, sino que debían llamarlo primero guerra de agresión de Putin y después guerra de agresión de Rusia. Yo no recuerdo que a la guerra en Irak la llamaran guerra de agresión de Bush o guerra de agresión de Estados Unidos, pero bueno, así las cosas. another country, while Ukraine is using it to defend itself. Rusia lo usa atacando mientras que Ucrania The best way defendiéndose. to end this brutal war is for President Putin and Russia to stop attacking. Y para terminar esta guerra, la única forma es que Rusia deje de atacar. El argumento en última instancia, si otros cometen violaciones al derecho internacional, entonces nosotros podemos cometer violaciones al derecho internacional. Escandaloso. Más si capitaneás una guerra en nombre de la defensa del derecho internacional. Jesús, ayúdame con esto, porque yo aparezco perdido con estos muchachos. Pues yo veo ahí a un Jens Stoltenberg bastante empoderado, y más Ezequiel ahora que le han ratificado un año más. Es decir, Jens Stoltenberg ya debió haber terminado su gestión al frente de la OTAN desde el 2022. En pleno 2023 habían dicho que se iría porque ya estaban algunos perfiles preparándose para sustituirlo. Pero, ¿qué crees? Lo han ratificado por un año más, ya fuera de todo marco legal de la misma OTAN, en un proceso extraordinario, porque se suscitó también un debate entre los europeístas subordinados y arrastrados, a los que yo denomino como europeones de Estados Unidos, del mundo anglosajón en general, y el mundo anglosajón. Reino Unido, Estados Unidos, se niegan a aceptar que un secretario que forme parte de la Unión Europea, de algún país de la Unión Europea o que sea propuesto por la Unión Europea, dirija la OTAN. Alguien me diría, oye, profesor, pero Jens Stoltenberg pues es europeo. Sí, pero Noruega no forma parte de la Unión Europea
Y si hay alguien que se ha beneficiado de esta guerra, también de los mismos europeos, de la Unión Europea, pues ha sido Noruega, porque les ha seguido vendiendo petróleo y gas al precio que se le pega la gana, argumentando que son los precios del mercado. Y cuando le reclaman a Noruega que sea más solidaria, Noruega dice, yo no los metí en esta bronca, yo no los voy a sacar de esta bronca, y si quieren petróleo, páguenlo a los precios del mercado, ¿no? Jens Stoltenberg fue primer ministro de Noruega, por lo tanto, Noruega generalmente no lleva una práctica alineada a los intereses de la Unión Europea, porque ya dijimos, no forma parte de. ¿Cuál es el gran debate? Ahora lo encabezan Macron y Olaf Scholz, que están completamente siendo el hazme reír de Europa, los dos sin tanta legitimidad en sus pueblos. Jens Stoltenberg dice, bueno, pues Macron y Scholz quieren proponer a alguien. Se había candidateado Pedro Sánchez. De hecho, parte de la idea de Pedro Sánchez de adelantar elecciones después de su catastrófica derrota del 28M, el 28 de mayo, para que las elecciones en España presidenciales ya no se llevaran a finales de 2023 como corresponde, pero disuelve las Cortes y las adelanta para julio, pues era para que alcanzaran, los calendarios empataran, para que al perder en España, porque seguramente va a perder el PSOE, pudiera él quedar libre y brincar a la Secretaría General de la OTAN. Pero, y aquí viene lo contundente, desde el gobierno de los Estados Unidos, que por cierto, una estadounidense es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la OTAN en Europa, dijeron no, en este momento no hay ningún europeo que llene los zapatos de Jens Stoltenberg. Esto obviamente, mi querido Ezequiel, a Stoltenberg le da en el ego para arriba y se siente muy respaldado por el mundo anglosajón, a los que denominamos los atlantistas que se mantienen en los cargos, entre más beligerantes sean, entre más violen el derecho internacional de manera elegante, es decir, argumentando que primero lo rompen los de enfrente y que ellos solo reaccionan a esta brutal, porque además de brutal también dicen unprovoked, ¿no? La no provocada. Entonces, Stoltenberg, y creo que por allá iba también Ursula von der Leyen, que se había hipotetizado la posibilidad de que Ursula von der Leyen dejara la presidencia de la Comisión para brincar a la OTAN, que en este momento había borrado las fronteras por la manera poco diplomática de conducirse y muy activista, que aquí lo he mencionado muchas veces, se ha convertido en una especie de vocera de canciller de Ucrania, y a donde va no suelta el tema de Ucrania. Vino a Brasil, vino a Argentina, vino a México y no soltó el tema de Ucrania. Igual Pedro Sánchez intentó ser cabildero ante América Latina de Ucrania. El mismo Zelensky dijo, vamos a aprovechar la presidencia de Pedro Sánchez para que en este acercamiento a Mercosur y a CELAC, pues nos posicione frente a los latinoamericanos, y los latinoamericanos finalmente rechazaron que diera el discursito que acostumbra a dar, y que justamente ahora lo hace a Zelensky, que se jacte de conocer todos y cada uno de los arsenales de las potencias europeas. Pero bueno, para cerrar esta intervención, claro que Jens Stoltenberg, si ellos mismos escucharan dentro de 3 años en donde todavía se podía parar esto, o se escuchan hace 3 años en donde ellos mismos dirían, no, yo no soy ese que está hablando, se darían cuenta lo ridículo que se escuchan, porque ya hablan fuera de toda proporción, dándonos a entender que el sentido común, Ezequiel, es el menos común de los sentidos, pero que con un contexto detrás nos permite entender a dónde va todo esto. Va a la debilidad total de Europa, dejar a Europa lo más vulnerada que se pueda, con la complicidad de los mismos mandatarios actuales de Europa, porque mira, Ezequiel, de una Europa continental debilitada se beneficia Noruega, ya lo vimos con el tema de los hidrocarburos. De una Europa completamente debilitada y más de una Alemania completamente debilitada, se beneficia su principal rival, el Reino Unido, que el Reino Unido además también es principal rival histórico de Francia y principal rival histórico de España, a los que humilla una vez sí y la otra también, y principalmente de Estados Unidos. Esta suicida subordinación a Estados Unidos que los dejó atascados en la guerra de Vietnam, en la guerra de Afganistán, cuando le recordaban que había que tener coordinación para que no sufrieran los soldados de la OTAN que habían proveído los países europeos,
y que Estados Unidos un día dijo, vámonos de aquí, nos vamos a concentrar en Eurasia, y de pronto quedaron colgados a Italia, Alemania, bueno. Pero Estados Unidos se va a beneficiar fuertemente de haber logrado separar a Rusia de Europa, porque Europa se convertirá, mientras lleva a cabo el cuento de las transiciones a las energías verdes, que ahora se sabe también que tendrían que pagar un sobrecosto que no habían estimado en lo que tarda el proceso de consolidar la transición a las energías verdes, que le va a hacer gastar unos 700,000 millones de euros anuales en justamente comprar las energías convencionales que le compraba Rusia bien baratas, pero ahora el que está acaparando, digamos, esos mercados de oferta, de proveeduría, pues es Estados Unidos, que para nada les va a tener compasión en cuanto a descuentos o en cuanto a facilitarles ese acceso a los recursos que necesitan para transitar en los tiempos y en el calendario que los europeos quieran. Y entonces escuchar a los europeos hablando de que esto tiene que irse todavía más para adelante hasta que Ucrania gane y que la única paz que acepten es la que Ucrania decida, híjole, es bien perturbador. Sí, sí, totalmente. Vos ahí, Jesús, establecías el foco en un factor fundamental, el hecho de que el secretario general, efectivamente, por lo general, el cargo de secretario general, por lo general aparece ocupado por un europeo, pero el cargo importante, el cargo militar más elevado, el comandante supremo aliado de Europa, siempre por definición aparece en manos de un militar estadounidense. En este caso, en este momento, este militar, este general Christopher Cavoli, mientras que el rol de Stoltenberg, el rol en general del secretario general representa un rol más parecido al de un vocero que a otra cosa, pero claro, algunos voceros presentan cierta dignidad, mientras que otros aparecen como serviles lacayos. De ahí que yo el otro día recordaba a un personaje bastante parecido a Stoltenberg, quizás su otro yo. Acá aparece Largo de los Locos Adams, lo recordarás, Jesús, seguramente, hasta parecido en físico. Bueno, quizás ¿no? Como el extra, el doble de Stoltenberg en todo esto, como verdaderamente un lacayo de los Estados Unidos, incluso en contra de los intereses, ya no solo de la Unión Europea, sino de Europa en general. Más allá de esto, los países individuales de Europa, los cuales promulgaron este acuerdo de Oslo, una vez más, promocionado en su momento, motorizado en su momento por el gobierno de Noruega, en ese entonces presidida por Stoltenberg. Bueno, los países europeos rechazan oficialmente esto, institucionalmente lo rechazan, con lo cual no pueden realizar una lavada de manos como Stoltenberg recién, bueno, esto lo determina cada país. Aún así, hoy presenciamos una situación bastante bizarra en Alemania, en la conferencia de prensa del gobierno federal. Philipp Menn, WDR. Eine Frage an die Bundesregierung. Die amerikanische Regierung steht ja offenbar kurz davor, Streumunition an die Ukraine zu liefern. El gobierno de Estados Unidos, esta es la pregunta del periodista, el gobierno de Estados Unidos aparentemente está próximo a entregar munición, bombas de racimo, bombas de fragmentación a Ucrania. ¿Cuál es la posición del gobierno federal de Alemania en el marco de su apoyo a Ucrania? Bueno, ahora seguramente un rechazo total y absoluto, seguramente. So. Como pasando las páginas, como si apareciese en la búsqueda. Debe haber realizado 75 ensayos frente al espejo este muchacho antes de responder esta pregunta, pero quiere parecer tranquilo, esto aprendido obviamente. Die Bundesregierung ist dem Übereinkommen über Streumunition im Jahr 2010 beigetreten. El gobierno alemán ingresó en el año 2010 a
acuerdo de Oslo contra la munición de racimo, contra las bombas de racimo, con lo cual la posición respecto a este tema está suficientemente documentada. Ah, bueno, bien. Entonces, hasta ahí la respuesta. Pero, por el contrario, los Estados Unidos, a diferencia de Alemania, igual que Rusia e igual que Ucrania, no firmaron este acuerdo. Por ende, pensamos que a nuestros amigos estadounidenses, literal así, no, nada inventado, a nuestros amigos estadounidenses, seguro que les fue muy difícil decidir esto, no le ha sido para nada fácil seguramente. Y además, como estamos en una constelación especial, y Ucrania utilizaría la munición en racimo, las bombas racimo, para la protección de la población civil. Y esto es la liberación del propio, acá aparece en cuestión la liberación del propio territorio. Y debemos recordar que Rusia comete una violación a los derechos, al derecho internacional, atacando a Ucrania y utilizando bombas de racimo. Entonces, ese es el contexto. Interesante la formulación, ¿no? Porque presenta todas estas cuestiones como justificación, pero en la formulación lo presenta como contexto, no tampoco realiza una aprobación abierta, pero presenta esta justificación, una justificación delirante, el hecho del supuesto uso de bombas de racimo para la defensa de la población civil, que cuando descienden las bombitas estas chiquitas con las otras bombitas de racimo que comienzan así como una especie de tiro al blanco. ¿Cómo para la defensa una bomba de racimo? Una bomba pensada para el ataque y el ataque para la mayor cantidad de víctimas fatales. Por otro lado, la misma argumentación. Nosotros convalidamos ese acuerdo, pero como los otros cometen violaciones al derecho, entonces nosotros podemos cometer, o Ucrania puede cometerlas también. Una locura. Ahora la pregunta al militar, ¿cuál sería el beneficio, el uso? Bueno, la pregunta de esta munición de racimo, de estas bombas de racimo. No querría realizar declaraciones especulativas sobre el posible uso. ¿Qué va a responder? De esta munición de racimo. Nosotros no la utilizamos. Y el proceso para la prohibición final o para la firma de este acuerdo de 2010, debo recordar que comenzó en 2001. Y a partir de entonces comenzó las negociaciones y la eliminación de los arsenales. Bueno, una historia de las negociaciones, nada relevante. Herr Bestreit, ich habe zwei Fragen. Einmal zu dem Treffen mit dem australischen Ministerpräsidenten. Bueno, ahí comienzan preguntas sobre otros encuentros. Jesús, si uno quiere la utilización de armas prohibidas de acuerdo a los propios acuerdos firmados por tu país, puede siempre y cuando otros países cometan violaciones también a los derechos, al derecho internacional, los derechos humanos, entonces podemos todos. Como pueden otros, podemos nosotros. Hay una gran contradicción, querido Ezequiel, cuando dicen que esto es para proteger a los civiles. ¿Como protegerlos de quién? De sí mismos, porque las bombas racimo, hasta donde se están prohibidas, justamente porque se expanden es como una especie de submuniciones que se expanden a diferentes lados y alcanzan un rango de entre 200 y 400 metros, de tal suerte que un solo, digamos, disparo, ya no tienes control una vez que lo sueltas
de a cuántas personas en ese radio podrías tú lastimar. De hecho, las principales víctimas documentadas en Afganistán y en Irak es justamente con este tipo de armas, ¿no? Que hacen, pues, de una carga explosiva que es capaz de perforar hasta autos blindados y sobre todo que por estos fragmentos de metralla producen incendios que también alcanzas a mucha población civil y además de producir incendios, pues matas de manera indiscriminada, no sabes si matas a otro militar, si van dirigidos a tanques, si van dirigidos a batallones o realmente le pegas en su mayoría a la población civil. Nada más para que la gente tome nota de este dato. Hay un tratado que es la Convención sobre Municiones de Racimo, que fue firmado en Irlanda en el año 2008, más bien ya ratificado literalmente. Entra en vigor y se convierte en ley internacional vinculante, es decir, obligatoria, en 2010, en agosto del año 2010. Y además, cabe mencionar que 123 países de 194 que forman parte de Naciones Unidas están como signatarios y algunos otros están como observadores. De tal suerte, pues, que el que ahora los Estados Unidos estén tratando este tema como algo que se necesita para contener al maléfico Rusia, me parece un despropósito y que también nos permite entender, Ezequiel, cómo se blanquean o cómo se intentan normalizar prácticas que anteriormente se satanizaban y que quien se atreviera siquiera a mencionarlo ya era visto como criminal de guerra o como criminal de lesa humanidad, que esto es a donde nos lleva la normalización de las bombas de racimo, ¿no? Sí, ahí Jesús en la pantalla, un ejemplo de la detonación de una de estas bombas, en lugar de generar una explosión focalizada contra un cuartel militar, un organismo de gobierno, un objetivo militar, genera muchísimas pequeñas explosiones, pequeñas entre comillas, pequeñas con respecto a una gran explosión, como podrían generar todas unidas en un lugar, y no solamente determinan la muerte de las personas en ese enorme radio, sino que además muchas de estas pequeñas bombas no explosionan en el momento y aparecen después, durante años, como minas. Con lo cual, a veces, en países víctimas de ataques con estas, en países en los cuales fueron realizados ataques con estas bombas, años después aparecen chicos mutilados porque recogen algo llamativo o porque simplemente lo pisotean o establecen contacto con algo en el piso de hace 10 años o 20 años y eso determina su muerte o, bueno, la amputación de una pierna, una mano, cualquiera de estas terribles consecuencias posibles de esto. Acá ejemplos también, Etiopía, Afganistán, típico esto de las piernas de personas con las piernas perdidas, con brazos perdidos. Bueno, realmente de lo peor, acá por cierto vos recién recordabas la declaración de Wellington, esta es la declaración previa al acuerdo de 2010, en 2008, una vez más, la gran mayoría de países signatarios, América Latina, Brasil no lo acompañó por alguna razón, Colombia en su momento tampoco, lo de Colombia más entendible por la situación en su momento con el conflicto armado y los gobiernos de derecha y de extrema derecha, lo de Brasil inentendible. Más allá de eso, supuestamente América Latina representa un territorio libre de estas armas. África lo acompañó también. Bueno, Europa, Canadá, ahora ni Estados Unidos, ni China, ni India, ni Rusia, tampoco Ucrania, ni Arabia Saudita, ni Irán. Con lo cual, bueno, las grandes potencias militares no lo convalidaron y todavía aparecen estas cosas terribles, ¿no? Esto de las cosas horribles de la guerra, esta quizás una de las más horribles en cuanto a la muerte de civiles, de niños, completamente innecesario, ¿no? Esas cosas a veces con un sadismo tremendo.
Pero bueno, esta es la situación actual. Y también entre las noticias del día o de los últimos días, 2 días, Jesús apareció un encuentro a cara de perro entre Zelensky y el presidente búlgaro, Radev. Zelensky aparecía por Sofía, aparecía en Bulgaria, por invitación de su primer ministro. Recordemos que Bulgaria representa una república parlamentaria, con lo cual el jefe de gobierno, el primer ministro representa el jefe de gobierno y el presidente el jefe de Estado. Curiosamente, en Bulgaria, el primer ministro aparece a favor de la OTAN. Bueno, Bulgaria representa un miembro de la Unión Europea y de la OTAN. El primer ministro aparece a favor de la política de armas, armas, guerra, guerra de la OTAN, pero su presidente, interesantemente, no. Muchos lo caracterizan incluso como prorruso. Y después de que Zelensky desembarcara en Bulgaria, realizara un encuentro con el primer ministro pro-OTAN de Bulgaria, con flores para aquí, flores para allá. Después, por cortesía, Zelensky realizó un encuentro, o debía realizar un encuentro con el presidente. El presidente en estos países con la separación entre primer ministro y presidente, por lo general realiza funciones protocolares, aparece como el jefe de Estado, participa en los asuntos más formales, más institucionales. Por ende, no podía un presidente de un país cercano realizar una visita sin un encuentro con el presidente. Y así presenciamos un encuentro con el presidente transmitido en vivo, muy caliente, porque el presidente Radev en la reunión, cara a cara, regurgitó un par de verdades en la cara de Zelensky muy fuertes, y Zelensky, desencajado primero, respondió muy fuertemente. Retrocedo un poquito porque la primera imagen, acá aparece un pequeño problemita, un segundito. Ya, realizo la carga del video nuevamente. Aquí. Ahí. Esta es la imagen inicial. Atención solamente a la disposición. Enfrentados, caras de póker, ¿no? Todos estos adustos. Y así comienza esto. Un pedacito nada más voy a presentar. Esto es lo único filtrado, no, transmitido, pero supuestamente toda la transmisión apareció en búlgaro y en ucraniano, pero bueno, esto lo pasado. Este conflicto no tiene solución militar. No acepto el suministro de municiones, sobre todo si proceden de las reservas del ejército búlgaro. ¿Está apareciendo en tu pantalla el video, Jesús? Porque en mi pantalla de repente apareció que sí. Bueno, yo con algún problema acá, de repente la pantalla del video apareció verde, pero el audio sí, así que evidentemente todavía el video bien. Bueno, este conflicto no tiene solución militar. No acepto el suministro de municiones, sobre todo si proceden de las reservas del ejército búlgaro. ¿Por qué esto? Porque, naturalmente, en la visita de Zelensky solicitó la entrega de munición búlgara. Recordemos que en este momento la fracasada ofensiva ucraniana carece de munición, ¿sí? Ya comenzó en inferioridad de condiciones, tanto por la falta de apoyo aéreo como por la falta de munición frente a la gran potencia artillera mundial, Rusia, con una superioridad en la provisión de municiones de 10-1. Bueno, en este momento carecen de municiones. Los vehículos, los tanques, los cañones recibidos por Ucrania en este momento carecen de municiones. Entonces Zelensky naturalmente realizaba una visita, pero también solicitaba municiones. Y este señor, formalmente por la Constitución de Bulgaria, determina
las cuestiones militares en última instancia. Puede el primer ministro realizar una decisión, pero él debe promulgarla con su firma. Y por eso responde claramente, no acepto el suministro de municiones, sobre todo si proceden de las reservas del ejército búlgaro. Este señor, este presidente Radev, un ex militar del ejército búlgaro. Ay, otra vez este videito. Mira, en lo que lo pones, nada más comentar que Zelensky incluso ha amenazado a los diferentes gobiernos de Europa, diciéndoles que conoce exactamente el número de armas almacenadas que tienen en sus reservas, en sus arsenales, de tal suerte que cuando ellos le digan que cierto tipo de armas que Ucrania quiere no están disponibles, entonces él les dice, sí, pero entonces también tienes esta y esta que sí me puede suplir. Y como bien lo dices, están agarrando ya reservas de su armamento importante para mandárselos a Ucrania. ¿Qué va a pasar con todos estos pobres el día que mañana pasado Rusia decida que ya está harto de que han ido escalando sistemáticamente, haga una invasión terrestre, no pensando en lo nuclear? No van a tener capacidad para resistir una invasión. Y como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, con esa facilidad que Alemania se había expandido hasta Volgogrado, pues van a, sí, en la contraofensiva están quedando completamente vulnerables. Además, Ezequiel, hay que meter ahí contexto de que poblaciones búlgaras, poblaciones húngaras y poblaciones rumanas y moldavas incluso se quejan del racismo y la discriminación con la que son tratados en Ucrania. Así que Víctor Orbán y también los gobiernos de Rumania y de Ucrania, de Bulgaria, se han quejado ya en lo que va de este proceso de guerra, de que sus comunidades la han pasado bastante mal también por la discriminación que sufren, no solamente frente a la sociedad ucraniana, sino también por los gobiernos, en este caso el gobierno de Zelensky. Ahora mismo oímos la palabra victoria, victoria, victoria. Entiendo que para un país en guerra es la palabra más importante, pero también nos gustaría oír más la palabra paz. De alguna manera recuerda un poco con muchísima más firmeza o en una situación completamente distinta, porque ahí aparece de local, pero esto comenzó con la misión de paz de los presidentes africanos hace algún tiempo, cuando ellos mismos con muchísimo valor en Kiev realizaron una reunión con Zelensky, en la cual presentaron blanco sobre negro o negro sobre blanco la necesidad del inicio de negociaciones y basta de guerra y comiencen ya con negociaciones hacia la paz. El primer paso, naturalmente, un alto el fuego. Bueno, estas las palabras del presidente. Ahora mismo vimos la palabra victoria, 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 pero queremos oír más la palabra paz. ¿Sí? Y ahora va a responder Zelensky. Bueno, ahí Zelensky, como preparando, ¿no? con sus apuntes. Uf, la carita. Я думаю, що люди Болгарії чітко розуміють, що це не конфлікт, а війна. No quiera que te ocurra una tragedia así y estuvieras en mi lugar. Y si no te ayudan con armas, personas que comparten valores comunes, ¿qué harás en esa situación? І слава Богу, я всім бажаю миру і не на вбиття болгар. Не дай Боже трагедія. Putin І ви toma el territorio de будете на Bulgaria. моєму місці. І якщо вам не будуть No, допомагати porque tú eres el зброєю люди, presidente, які мають ¿no? з вами спільні цінності, то що ви будете робити? Скажете, забирай, Путін, території Болгарії? Ні, ви Dirás, справжній Putin toma el президент. territorio de Bulgaria. Росія No, porque tú eres el хоче presidente, зруйнувати ¿no? НАТО, хоче зруйнувати Bueno, Європу, así, зруйнувати así, Європейський Союз. І así la respuesta de Zelensky en una visita diplomática duro.
por acá una foto de el propio Zelensky a la salida de esta reunión. Aquí. Esta es la cara de Zelensky, iracundo, con la cara desencajado. Claro, porque en ese mundo de fantasía en el cual aparecen estos líderes, rara vez colisionan con gente presentando las cosas de esta manera en su cara, ¿sí? Supuestamente el periodismo autodenominado cuarto poder debería realizar preguntas críticas, cuestionamientos. Nada. Las sociedades aparecen adormecidas. Bueno, cuando de repente aparece alguien como los presidentes africanos en Kiev o este presidente presentando las cosas blanco sobre negro, Zelensky, basta de guerra, comenzar ya negociaciones de paz, más aún considerando que la continuidad de la guerra para Ucrania representa una tragedia. En efecto, Jesús, vos esto recién lo remarchabas con muchísima lucidez. Ucrania puede, en la situación actual de fracaso absoluto de la contraofensiva, si Rusia responde con una contraofensiva ahora o el próximo verano frente a la destrucción total de las Fuerzas Armadas ucranianas, podría desaparecer como Estado, desaparece como Estado directamente. Si hasta en este momento el funcionamiento del Estado ucraniano responde al financiamiento de Estados Unidos y de Europa. Con lo cual, una negociación, por lo menos primero un alto el fuego y después una negociación hacia la paz representa la mejor opción para los ucranianos muriendo en la guerra seguro, pero para la propia Ucrania como Estado, ¿sí? Bueno, pero como estos tipos aparecen tan envalentonados, tan soberbios, tan desconectados de la realidad, bueno, indignado, él abandonó la conferencia con esta cara. Claro que la conferencia transmitida, muy inteligentemente transmitida en vivo, así que, bueno, todo a la vista para el público, ¿no? Oye, Ezequiel, y además recordarte y recordarle a nuestra audiencia, las audiencias de Demoliendo Mitos de la Política y de tu profe de RI, que en junio del año 2022 se filtró información hasta como agosto, pero se filtró información de que en junio Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, se había enfurecido contra Zelensky porque lo consideraba un niño malcriado que solo estaba exigiendo, ya no pedía por favor, sino que se la pasaba exigiendo armas, armas, armas y dinero. Y recuerdo que también Donald Trump Jr., el hijo del actual candidato o precandidato, como se entienda, Baby Trump, el hijo de Donald Trump, también puso un meme que decía, quiere hacerse millonario, quiere ganar mucho dinero y quiere tener armas a su disposición, trabaje desde casa. Zelensky le dice cómo. Bueno, hago esa referencia porque no es la primera vez que Zelensky hace un exabrupto cuando les exige, ya ni siquiera les pide por favor, ni les solicita diplomáticamente, pero además, recientemente Zelensky, bueno, recientemente el 5 de julio, salió a presumir que le habían dicho algunos ministros de ahí de Europa que parecía ministro de defensa y que cuando se acabara la guerra lo querían como su ministro de defensa porque él sabía qué arsenales tenían, en dónde los tenían, en qué almacenes y que además porque Zelensky les dijo, si no tienes el armamento que yo te estoy pidiendo, nosotros queremos 5% de esto, de este otro armamento queremos un 10% y de este otro no me pueden decir que no lo tienen y si no lo tienen, yo sé qué alternativas tienen para darnos, porque si ustedes me hubieran dado el armamento que sí tienen y que en un inicio decían que no tenían, ya hubiéramos terminado la guerra más rápido, como si de verdad fueran a tener éxito en esta guerra contra Rusia, cuando en la historia está documentado que Rusia suele hacer redespliegues estratégicos, pero que al final de cuentas, cuando contraataca duro y tiende a desgastar a los rivales. Tarde o temprano los echa. Mira, incluso por ahí alguien me decía, oye, Jesús López Almejo, tú has dicho que Rusia nunca pierde en guerras importantes.
y me recordaban la guerra ruso-japonesa de 1905. Nada más la pongo en contexto porque efectivamente fue una guerra que Rusia perdió en 1905, pero al final, en 1945, se recuperó todo lo perdido en 1905, e incluso, entonces, exagerando un poco, yéndonos a la historia, Ezequiel, tienen la paciencia para aguantar periodos de 40 años y luego recuperar los territorios que consideran que tienen que ser recuperables. Así que de ese tamaño es la dimensión de lo que se está embarcando Europa nuevamente contra Rusia. Y nada más para cerrar esta reflexión, me parece bien importante no perder de vista que Zelensky y su grupo político de corruptos se benefician más con la guerra que con la paz, Ezequiel. Ya lo mencionábamos en alguna otra ocasión, aquí en Demoliendo Mitos de la Política, hablando de demoler mitos de la política, ya demolíamos ese mito de que Zelensky buscaba la paz y buscaba defender a la población ucraniana de los malvados rusos, nótese mi sarcasmo, porque Zelensky era nadie en un tiempo de paz, era literalmente nadie, un comediante venido a más, un comediante puesto ahí por un empresario corrupto, se llama Igor Kolomoisky, que forma parte de las redes sionistas a nivel internacional, que lucran con la guerra, y era un comediantillo ahí de segunda categoría, puesto para ser manipulable, y a muchos de sus asesores, incluyendo a Podolyak y algunos otros, los tienen ahí, que venían del medio del espectáculo también. O sea, nada más pues para entender de qué estamos hablando. Venían del medio del espectáculo, sus asesores más cercanos y algunos de los que salieron también en los escándalos de los papers que representan información en donde permiten observar al público, a las grandes audiencias, que esta gente cuenta con casas en Londres, que cuenta con verdaderas mansiones en países europeos, en donde con los sueldos normalitos que tienen, no podrían comprárselo, ¿no? Y además es que ya los pagaron, ni siquiera es que estén endeudados, ni siquiera es que los estén pagando a créditos, Ezequiel. Entonces, y luego ahora vimos los escándalos, porque esa es otra de las cosas, la Unión Europea no acepta de lleno a Ucrania, porque dicen no tienen la suficiente fortaleza institucional ni la transparencia de sus procesos políticos para darnos a entender que ya puede formar parte de los estándares que la Unión Europea les exige como mínimo. Y Ucrania respondió corriendo, despidiendo a funcionarios estratégicos del Ministerio de Defensa, aparentemente porque vivían en casas, traían carros que estaban muy por encima de sus propios coches. Bueno, ¿por qué hago todo este recorrido, Ezequiel? Porque Zelensky era nadie y era parte de un gobierno que estaba tildado en Europa. Tú, llevando tantos años viviendo en Europa, me podés desmentir si estoy diciendo mentiras. Despreciados en Europa, porque incluso ni siquiera le reconocían como europeo en términos de prácticas políticas, porque decían que era opaco, muy poco transparente y bastante corrupto. Pero resulta que con la guerra, cuando ya le dice Naftali Bennett, el ex primer ministro de Israel, oye, tranquilo, hermano, Putin me dio su promesa de que no te va a matar, entonces ya salió a decir Zelensky, cuando tuvo la promesa de que Putin no lo iba a liquidar, yo voy a dar mi vida y ofrendaré mi vida por Ucrania, ¿no? Y más guerra, y vamos para adelante, y vamos a correr a los rusos de Ucrania. Y entonces pasa a convertirse en un héroe, a salir en todas las portadas del mundo, a hablar en los parlamentos de los países occidentales más importantes, y menciono países occidentales porque América Latina no le ha dado la oportunidad, excepto Chile, que Boric parece ministro del Exterior o embajador de Ucrania en Chile, más que presidente de Chile, y luego vemos que los países africanos, 4 de 54 son los únicos que lo medio aceptaron, pero en Asia ni de chiste se para Zelensky porque allá tiene un rechazo total. Entonces, ¿le conviene que termine la guerra? No. ¿Importa que se muera más gente civil en Ucrania? Tampoco, porque así puede seguir satanizando a los rusos y reactivar el círculo vicioso para seguir al frente de los medios de comunicación, justificando por qué está en lo correcto al no permitir que haya elecciones en Ucrania y por qué está en lo correcto al no permitir partidos políticos opositores. Es decir, Ezequiel, a él y a su círculo belicista, la guerra les representa el mejor negocio de la vida que jamás se habrían imaginado.
tienen incentivos para acabar con ella, no, porque en ese momento acabaría también su prestigio. Esto, claro, mientras Rusia siga manteniendo una actitud, por decirlo menos, prudente. Jesús, a propósito de esto, de este comentario tuyo respecto a América Latina rechazando la intromisión de Zelensky en cuestiones completamente ajenas a Ucrania y rechazando en última instancia la participación de América Latina en una guerra ajena. El gobierno de Pedro Sánchez, ahora a cargo de la presidencia temporal de la Unión Europea, realizó un pedido para que en la cumbre CELAC Unión Europea, la cual será realizada en los próximos días, no recuerdo ahora exactamente la fecha, pero si no recuerdo mal, la semana siguiente o la próxima, en pocas semanas, bueno, Pedro Sánchez solicitó la participación de Zelensky en eso. Y afortunadamente, los países de la CELAC inmediatamente la rechazaron de plano con, sí, como un defensor rechazando un centro al área, más o menos, ¿no? Pero el delirio, Zelensky metido en una cumbre entre la CELAC, ¿sí? La organización creada como alternativa a la OEA, la Organización de Estados Americanos, hegemonizada por los Estados Unidos. La CELAC, por el contrario, representa una organización con todos los estados latinoamericanos, sin los Estados Unidos naturalmente, pero capitaneada por nosotros mismos, por los países latinoamericanos, y que participara en una reunión de la CELAC con la Unión Europea. De terror, verdaderamente, por suerte fue rechazado. Sobre lo de la corrupción, Jesús, yo recuerdo portadas de periódicos británicos, alemanes, en los cuales aparecía Ucrania, el país más corrupto de Europa, y los propios líderes de la Unión Europea para que Ursula von der Pfizer, ¿sí? Lo de von der Pfizer por sus vínculos con Pfizer en el momento de la compra de vacunas, sospechada hasta el tuétano de negociados con la multinacional farmacéutica estadounidense Pfizer. O puede ser von der Kaiser, que nadie vota por ella y aún así rige los destinos de Europa. Otros la llaman von der Leyen, también Leiden, sufrir, del sufrimiento. Yo a veces la llamo Palpatine, porque recuerda un poquito. Qué manga de personajes. Largo de los locos Adams, Stoltenberg, Palpatine, von der Leyen, uno peor que el otro. El jardín de Borrell, uno peor que el otro, mamita querida. Pero después, von der Leyen, con su tesis doctoral plagiada, de 40, esas cosas locas, 40 páginas la tesis doctoral. Yo para mi tesis doctoral presenté una tesis de 420 páginas, vos seguramente otro tanto. Sí, bueno, ella presentó una tesis de 40 páginas. De esas 40 páginas, en 25 aparecían copiadas, más de la mitad, copy-paste, copiar-pegar. Y aún así, una camarilla de amigotes en la universidad, después de esto, una vez documentado todo, esto, un dato objetivo, no discutible, aún así determinaron que la tesis doctoral presentaba relevancia científica. A pesar de eso, entonces por eso no determinaron la cancelación del título. Ella, por una cuestión de prurito, abandonó el título de doctora. Pero estos personajes con Pfizer, con el plagio de la tesis, estos caracterizan a los ucranianos como los más corruptos de Europa. Así que es el nivel, ¿sí? Te está llamando ladrón, otro ladrón. Vos el ladrón de los ladrones. Una cosa fuera de lo común, sí. Como que ya es tradición de los ministros de defensa alemanes aparentar ser grandes intelectuales, aparentar tener grandes valores y ser plagiarios de tesis, ¿no? Porque tú recordarás que en 2011 también habría renunciado otro, le renunció Angela Merkel, me parece que era Teodoro Gutenberg, ¿verdad? Por las mismas razones.
Sí, el tema del plagio de las tesis acá, de las tesis doctorales, la tesis doctoral en Alemania representa algo muy prestigioso, a pesar de las paupérrimas condiciones de los doctorandos, con becas muy bajas, pero aún así, y a pesar de los recortes permanentes en la educación universitaria, en la educación pública universitaria, por una cuestión histórica, todavía acompaña al título de doctorado mucho renombre, una simbología. Entonces, todos los políticos quieren su título de doctor, pero claro, ninguno con los 5 años. Acá, por lo general, la tesis doctoral, por lo general, a diferencia de los países anglosajones, acá una tesis doctoral y menos de 5 años distintos, 5 años de investigación, y ninguno realiza una tesis doctoral con una investigación doctoral, investigación de campo. Entonces, bueno, generan básicamente tesis escritas por lo que llaman ghostwriters, ¿no? Por personas dedicadas a la redacción de tesis, después firmadas por ellos y así entregadas las tesis. Pero claro, si yo también, dedicado a esto, al ghostwriting, ¿no? A la redacción de tesis para otras personas por dinero, algo completamente ilegal, yo también realizaría copiar, pegar, un rejunte de distintos textos y lo presentaría así, recibida la plata y después lo presenta el otro. Claro, una vez descubiertos todos estos plagios, no pueden responsabilizar al otro porque cometieron un delito. Entonces, Hasta calladito en la parecen que, boca. hasta parece que trabajan en la universidad donde yo trabajaba acá en Tijuana. Un tipo que publica un libro al año y parece nada más lo sueña y ya está publicado el año siguiente, pero claro, tienen un montón de abusos de sus estudiantes de posgrado que los pone a trabajar y luego se queda con los, firman, es una práctica también muy común y que me parece lamentable porque se supone que en la universidad es donde forjas el pensamiento crítico y la cuestión dialéctica y estos pues ni siquiera forman parte de los gobiernos, pero sí es bastante lamentable que sea una práctica cada vez más recurrente, pero ¿sabes qué es lo más lamentable, Ezequiel? Que en nuestros países, bueno, no sé en Argentina, pero por lo menos en México, las derechas aspiracionistas siguen poniéndonos como role model, como modelos a seguir a los países europeos y las prácticas universitarias en Europa. O sea, llegó el momento en que en México, todavía hace 5 o 6 años, si no tenías un posgrado en una universidad europea, uff, o sea, era como el doctorante o el maestrante de segunda por no haber sido, y cuando tú vas, conoces las dinámicas, dices, pues en algunos casos no tenemos gran cosa que pedirles, pero cuando te das cuenta que gente como Gutenberg o como la misma Ursula von der Weiser terminan plagiando sus tesis doctorales y ahí están con grandes honores, dices, mira, finalmente todos somos humanos y en donde quiera se cuecen habas. Sí, completamente. Yo con algo de experiencia en la universidad, en las universidades latinoamericanas y en particular en las de Argentina, yo he egresado de la Universidad de Buenos Aires y después con experiencia como estudiante, como investigador y como profesor en universidades alemanas, y para mí, la Universidad de Buenos Aires, 10.000 veces mejor que las universidades, que la Universidad de Berlín, que la Universidad de Kassel, que la Universidad de Lisalon, por lo menos las universidades con las cuales yo aparezco en contacto, 10.000 veces mejor la Universidad de Buenos Aires, a pesar de los recortes y un montón de dificultades. Y entre las mejores universidades de América Latina, también la UNAM, la Universidad de San Pablo, al mismo nivel. Así que esa lamentablemente, nuestra cosmovisión eurocéntrica impuesta por estos tipos desde el inicio de nuestras sociedades, de nuestros países. Esto de Gutenberg, Jesús, comenzó con él, pero a partir de entonces, de repente, un grupo de personas, y en ese momento de periodistas, con una postura un poco más crítica, comenzó a realizar investigaciones de todas las tesis doctorales y esto desencadenó una ola, una catarata de escándalos, porque de 100 políticos con 100 tesis, algo así como 80 con la tesis plagiada. Claro, en el pasado, sin internet, sin la posibilidad de realizar una búsqueda muy rápida en Google o en cualquier base de datos, realizar una averiguación, bueno, Claro. copiado de una biblioteca, bueno, ¿quién va a recorrer bibliotecas en búsqueda de los libros? Ahora uno puede mucho más rápido. También acá aparece una cuestión, Jesús, por eso presentaba la página de esta gente. Esta gente desciende de
esta gente desciende de la realeza, a menudo, de las clases altas, de las clases dominantes, pero no solo de las clases dominantes en lo económico, sino de familias patricias. El caso, por eso el fon, el su, esto como el fon, el significado fon de, básicamente como estos españoles con conde de un lugar, es el apellido. Lo mismo con Gutenberg, lo mismo con von der Leyen. Y efectivamente esos apellidos y esa situación está acompañada por un montón de privilegios, pero además está acompañada por una impunidad real y sentida por ellos mismos, los tipos con una impunidad total y a veces hasta orgullosos, de alguna manera pedantes. Aparece ahí la pantalla, ahí apareció. Bueno, Sí. atención al nombre de este señor, para mí una cosa verdaderamente bizarra. Estos patricios con la costumbre de concatenar los nombres de sus antepasados, ¿sí? Cada quien con un nombre, pero además puesto en su nombre más gente. El nombre de él supuestamente Carl Theodor, Carlos Teodoro, zu Gutenberg, de Gutenberg, eso como von Gutenberg, parecido a Gutenberg, como de camino a Gutenberg, otra de las preposiciones usadas por estos apellidos patricios, pero el nombre del oficial, atención al nombre, Karl, Theodor, María, Nikolaus, Johann, Jakob, Philipp, Franz, Josef, Silvesta, Bull, Freija, von und zu Gutenberg. Es el nombre en serio, Jesús, es el nombre en su documento, es el nombre, es el nombre. Karl, Theodor, María, Nikolaus, Johann, Jakob, Philipp, Franz, Josef, Silvesta, Bull, Freija, von und zu Gutenberg. Bueno, los tipos como pedantes, como con esa soberbia de, ay, yo con un nombre larguísimo y esto de Freiherr, señor libre, una categoría nobiliaria, señor libre de y a Gutenberg. Bueno, una cuestión ahí de idiomática del coso. Pero bueno, y después estos tipos cometen plagios, todo este tipo de cosas. Los tipos aparecen con una sensación de impunidad y muchas veces impunes realmente, porque en cualquier otro lugar, si yo cometo o vos un plagio en nuestra tesis, cancelada la tesis, el cancelado de la universidad, afuera, a la búsqueda de otro trabajo. Von der Leyen todavía ahí en la Unión Europea, este tipo ya reinstalado por otro lado a través de sus contactos. Terrible. Este es el material humano, ¿no? Claro, ahora este material, esta gentuza ya no solo realiza plagios negociados y malas políticas para sus países, sino que nos están direccionando hacia una guerra mundial. Ese es el problema más grave ahora. Pero bueno, de fondo, para mí, siempre el problema de fondo, Jesús, el deterioro democrático de nuestras sociedades en el sentido de que la gente no participa, no aparece movilizada contra estos tipos. Estos tipos pueden todo lo que pueden porque la gente aparece tranquila en su casa frente al televisor y no desembarca en las calles masivamente para realizar protestas contra estos impresentables, ¿no? Sí, no, y aprovechando lo que viene diciendo mi querido Ezequiel, decirle a la gente que, mira, yo tenía una profesora en el bachillerato que me volví a reencontrar ahora que salgo en las redes y que me mandó un mensaje por Facebook, retomamos contacto y un día, para entonces, pues mi profesora del bachillerato solamente se quedó con el bachelor degree, con la licenciatura. Y entonces era mucho de que en sus perfiles solía escribir, ¿para qué sirve el título? El título no sirve para nada, lo importante es la persona, lo doctorado no te quita lo tarado, cosas, no, yo coincido parcialmente con algunas de estas cosas, pero también le dije, oiga profesora, mi error fue haberle escrito en público así a su muro, es cierto parcialmente lo que dice, el título no hace a la persona, pero también es cierto que es formativo, es decir, alcanzar un diploma, alcanzar una licenciatura y posteriormente una maestría y un grado de doctor es philosophy, ¿no? Filosofía, producción, generación del conocimiento, búsqueda de romper con los paradigmas dominantes cuando estos ya no responden a necesidades concretas de las sociedades. O sea, ese es el doctorado, el doctor, no es nada más decir el grado por el grado mismo.
Y para eso tú bien lo mencionaste. Por ejemplo, yo hice un doctorado de 4 años. Yo terminé escribiendo una tesis doctoral de unas 435 páginas, sin contar todas las páginas que se llenan de fuentes que no sostienen la tesis doctoral. Y además fue una tesis muy sufrida porque pues, me aventé un año completito de trabajo de campo. Entonces, con un montón de peripecias en Estados Unidos, con una beca que no me alcanzaba ni para rentar la habitación donde vivía en Washington, y tuve que vender mi coche para mantenerme y ir a comprar a las tiendas como $1 each, ¿no? De estas ¿no? Y comer en lugares lo más barato posible durante todo un año, haciendo entrevistas a congresistas estadounidenses, etcétera, etcétera, para que después alguien que nunca ha salido del pueblo diga que lo doctorado no te quita lo tarado. Bueno, probablemente sí aplica en algunos casos, pero quienes pasamos correctamente por ese proceso formativo, oye, yo me di cuenta, dije, cuando terminé mi tesis de doctorado, dije, terminé mi tesis de licenciatura sin saber nada de la vida, aprendí a escribir, aprendí a tener un pensamiento estructurado, que ese es al punto al que quiero llegar, Ezequiel. En realidad, el proceso del posgrado en maestría y después cuando tienes la obligación de generar conocimiento y proponer una metodología y proponer una teoría, que es la sistematización del conocimiento, porque no nos da la vida en tiempo y espacio para reinventarlo todo, sino que lo que ya hay que ver que de eso ya es obsoleto y cuestionarlo y proponer algo que sea funcional para la sociedad, para el entendimiento de nosotros mismos y el ejercitar constantemente esas habilidades te lleva a entender que pues esto es como todo un proceso de estructuración. Entonces, un político que no tiene la capacidad para por lo menos plantear las ideas de manera ordenada, un político que no tiene la capacidad para sentarse y pensar con claridad, por lo menos una ecuación muy básica, el costo-beneficio de tomar decisiones, me parece que nos lleva justamente a los sinsentidos en los que nos encontramos y por eso terminan por recurrir al plagio. Un político que hace eso, así como un académico que hace, tendría que estar completamente vetado de cualquier decisión que impacte a la sociedad, porque de lo contrario, pues nos lleva de manera conjunta, porque las decisiones de los políticos que están en ciertos cargos terminan impactando en miles o millones de seres humanos que dependen de las decisiones que se toman allá arriba. Entonces, claro, pero muchos de estos vienen con títulos nobiliarios de fond, de conde, de no sé qué y no sé cuánto, que aunque mucha gente podría pensar que eso ya no existe y que es cosa del pasado, pues tan existe que cuando uno revisa los apellidos de los parlamentarios de hace 100 años, te los vuelves a encontrar muy reiteradamente un siglo más tarde. Entonces, pues efectivamente, no es casual la idiotez generalizada que vemos en nuestros países, pero también en esos países con respecto a los rumbos que han tenido nuestros estados, nuestras naciones y por qué, aunque podríamos a veces se antoja como que podríamos avanzar más rápido y acabar con las desigualdades y acabar con la corrupción, etcétera, etcétera, pues nos damos cuenta que al interior mismo de nuestros estados, de esta nomenclatura de la que hablaba Antonio Gramsci hace más de un siglo, pues están los principales frenos a ese crecimiento y a esa coexistencia pacífica, mi querido Ezequiel. Sí, de acuerdo completamente. Recién cuando recordabas las peripecias tuyas para tu tesis doctoral, yo recordaba también alguna. Yo en algún momento, Jesús, en la búsqueda de becas, yo despachaba café en un café, como barista lo llaman los italianos, un café italiano acá en Berlín. Y bueno, eso también parte de la experiencia, ¿no? Pero sí, completamente de acuerdo con vos en cuanto al deterioro formativo de las clases dominantes y de las clases dirigentes, en este caso de los políticos. Las dominantes también, en el sentido de que los grandes empresarios, los 10 tipos más ricos del mundo, verdaderamente los dueños de todo, quienes aparecen detrás de estos políticos corruptos, presentan también una visión del mundo cada vez más superficial, simplificada, tonta, ¿no? Pero bueno, eso aparece en un contexto, en mi opinión, general de estupidización
de la gente. Si aparecemos todo el día como unos tarados frente a las pantallitas, ¿cuánto tiempo de reflexión, cuánto tiempo de pensamiento crítico, cuánto tiempo de diálogo y de discusión con la gente alrededor tuyo? Cada vez menos. Y ni siquiera a veces si bien, ¿qué responsabilidad para una persona, un tipo, un señor, una señora, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche dedicados a sus trabajos, a sus hijos, sus hijas, como pueden, y que en la horita antes de la cama quiera una serie tonta sobre Superman, Batman o algún otro producto del imperialismo cultural estadounidense para desactivar la neurona por un segundo hasta que al día siguiente otra vez comience un día de porquería, en un trabajo de porquería, mal pago, explotado. Esa es la situación actual. Por un lado, una situación material, económica, cada vez peor. Por otro lado, nuestras cabezas cada vez más colonizadas, y realizar el esfuerzo para abandonar por un segundo, para el común de la gente, ¿no? E incluso para nosotros mismos dedicados a esto también, representa una tarea cada vez más difícil. Además, el mundo parece cada vez más complejo, uno también con derecho al ocio. Los dirigentes, en mi opinión, acompañan ese proceso. Claro, como ellos aparecen en una situación dirigencial, entonces, bueno, deberían presentar otra formación, otra responsabilidad, ¿no? La presentan, y por eso abandonamos un poquito el tema de la guerra, pero de alguna manera también todo esto responde a la cuestión de la guerra. Esta guerra para mí, Jesús, representa la guerra con la mayor importancia, por lo menos hasta ahora, de la dimensión comunicativa, de la dimensión comunicacional, la importancia de los medios de comunicación, de las narrativas, los discursos. No solo como en el pasado, cuando la propaganda de guerra, lo que llamaba Clausewitz la niebla de guerra, bueno, siempre acompañaron las guerras, siempre caracterizaron las guerras, pero esa propaganda determinaba la opinión de la gente de a pie, de las tropas, ¿sí?, del común de la gente, pero supuestamente los líderes, mal que mal, aparecían al tanto de la situación, o por lo menos realizaban decisiones desde una postura distinta. Hoy día, las pavadas de Borrell, de von der Leyen, de Scholz, de Macron, responden a las publicaciones de Facebook, de Twitter. Los tipos no pueden, es el mundo de ellos. No, ni siquiera aparecen grandes mentes cínicas, en realidad conscientes de todo. No, ese mundo de propaganda barata determina la visión del mundo de ellos. Con lo cual, la propaganda ya no solo está generando efectos en la gente de a pie y en los soldados, sino en los propios dirigentes, ¿no? Y eso parte de un proceso mucho más profundo de nuestra sociedad. Por ahí este filósofo coreano-alemán Han lo llama la infocracia, ¿sí? Otro de los fuertes desafíos de nuestras sociedades, aplicables obviamente también a la cuestión de la guerra, y no solo de la guerra en Ucrania, sino también de la posible guerra entre China y Estados Unidos por Taiwán, ¿verdad? No Jesús, sé a propósito de esto, quizás, si sí. querés, podemos presentar un último temita muy cortito, porque ya 1 hora 23 de transmisión, bastante, justo respecto a esto, de casualidad. De hecho, quería Eh, hacer un sí, comentario, complementar lo que habías dicho desde un punto de vista teórico. Mira, yo en la teoría de relaciones internacionales, no sé cuál sea tu caso, yo me identifico con el constructivismo. Ya lo habíamos platicado antes. El constructivismo me parece que es una teoría de tercera imagen estructuralista que reúne los elementos de las diferentes enfoques y termina por aportar elementos que sí responden al entendimiento de esta complejidad. Y ahí hay un autor bien sangrón en el trato humano, en el día a día es un hijo de su madre, pero reconozco que tiene una teorización muy interesante. Peter Katzenstein, no sé si lo trabaja muchos temas, de hecho es un judío alemán que trabaja muchos temas de Alemania todavía. Pero leído fíjate algo, sí. que recientemente lo conocí en San Francisco en 2018, cuando presentó su libro de Protean Power, el poder proteano, Exploring the Uncertain and Unexpected in War Politics.
¿no? La incertidumbre y lo inesperado. Y se me hizo, yo decía, pero ¿esto qué tiene que ver con las relaciones internacionales? Bueno, pues después vendría el COVID a responderme qué tiene que ver, y también vendría posteriormente la guerra en Ucrania, y esto que los traigo a colación por lo que tú dijiste, el papel que juegan los medios de comunicación, porque esta es una guerra comunicacional también, y el hecho de que la Unión Europea haya censurado, y algunos otros países, a Russia Today, a Sputnik y al TASS, que ha sido brutal, y que después Rusia les hiciera lo mismo a los medios occidentales en su territorio, me recordó mucho a Peter Katzenstein y a Lucia Siebert cuando presentan en el International Studies Association allá en Maryland, que habla justamente del papel tan grande que juegan la incertidumbre y lo inesperado en el control de las masas. El poder proteano, Ezequiel, justamente habla de mantener a las poblaciones, a las masas, habla de mantenerles sin certidumbres, porque la incertidumbre y lo inesperado te hacen hacer cosas que en una normalidad no harías, te hacen obedecer cosas que en una normalidad no obedecerías, por lo tanto la incertidumbre y lo inesperado te llevan, son variables intervinientes que sí pueden explicar por qué un colectivo se puede suicidar, por qué un colectivo se puede tirar a las calles y generar lo que estábamos viendo en Francia, por ejemplo, ¿no? La gente rompiendo edificios, quemando coches, haciendo vandalismo. También nos explica por qué las naciones pueden ir a la guerra y enfrascarse en procesos bastante violentos con otras sociedades con las que se parecen. Por ejemplo, pensaba yo en esta guerra entre ecuatorianos y peruanos de los años 90, que fue muy sangrienta, muy salvaje, y que tú decías, pero ¿cómo? Si cuando vas a Ecuador y vas a Perú y convives con las sociedades de los dos países, te das cuenta que somos los mismos, ¿no? O sea, que hay más cosas en común que cosas diferentes, y que incluso las diferentes son compatibles, pues se complementan. Pero esta teorización que hace desde el constructivismo Peter Katzenstein, considerando que la realidad se construye colectivamente y que finalmente las prácticas materiales, las prácticas sociales y las capacidades materiales de los sujetos son condicionadas por la episteme dominante, como lo decía Michel Foucault, somos esclavos de nuestro contexto. El que te metan incertidumbre, el que te metan miedo, el que te digan, esto puede pasar, esto va a pasar, si no obedeces, finalmente lleva a las masas, ¿no? a terminar obedeciendo. Y de alguna manera lo hemos visto principalmente en Europa, es decir, cosas increíbles, sobre todo los gobiernos europeos completamente suicidas, que venimos viendo como parte de una acumulación de hechos que se terminan justamente sintetizando en lo que ha sido de 24 de febrero de 2022 hasta este momento que estamos hablando, mi querido Ezequiel. Nunca más relevante tu comentario que ahora para esto, Jesús, porque si los miedos y las incertidumbres representan factores fundamentales, a menudo los promotores de esos miedos y esas incertidumbres en el presente aparecen en las redes sociales. Y esta es la nueva disputa, a propósito de disputas comunicacionales, con la nueva invención de Meta, antes conocida como Facebook, pero como la marca Facebook aparecía tan quemada por las barbaridades hechas por Facebook, entonces ahora la llaman Meta, y Meta presentó, o mejor dicho, su dueño, Zuckerberg, presentó un nuevo servicio, ¿cómo llamarlo? Servicio de mensajería corta, red social corta, básicamente una plataforma para la competencia contra Twitter, llamada de nombre Threads. Threads, esta es la zona de, bueno, ahí de California, del Silicon Valley, el valle de ahí de la Silicona. Por ahí va a aparecer alguna persona opinando sobre esta cuestión. ¿Cuántas plataformas? Esta es sencillamente una persona entrevistada por ahí en la calle, ¿no? ¿Cuántas plataformas necesitamos? Si va a ser otro Twitter, ¿para qué queremos otro Twitter? Bueno, buen punto de la señora.
qué sintomático. Twitter básicamente determina las disputas políticas en todo el mundo. Evidentemente no representa una coincidencia que el paupérrimo nivel de todos estos personajes, Baerbock, Macron, Scholz, Stoltenberg, Biden, incluso Trump también, que la forma de disputa política, de debate política, hoy aparezca limitada a 200 caracteres o 250 caracteres, no recuerdo, a Twitter, a hilos así cortitos, ¿sí? Bueno, ese básicamente parte del problema. Ahora aparece una nueva plataforma y de esta manera presenciamos la disputa por el monopolio de la principal plataforma de comunicación para la política y para la guerra, importantísima. Todas las cosas discutidas en los otros medios primero comienzan por lo general en Twitter, entre dos de los tipos más ricos del mundo, básicamente entre el dueño de Twitter actual, Elon Musk, y ahora Mark Zuckerberg, uno de los más ricos del mundo. Por acá mi pantalla parece congelada. Ojalá que la transmisión no haya desaparecido. Aquí seguimos. Bueno, bien, mi pantalla parece congelada, toda mi computadora congelada, pero mi voz evidentemente no. Bueno, la guerra aparece en este contexto, ¿sí? El contexto de la comunicación, de los medios digitales, de las disputas. Detrás de esto, los dueños de la pelota, de alguna manera. Zuckerberg, los dueños de Google también entre los 10, dos de ellos entre las 10 personas más ricas del mundo, ¿sí? Larry Page, uno de ellos, bueno, Zuckerberg también, Sergey Brin, el otro dueño de Google, ¿quién más? Bill Gates y Steve Ballmer, también entre los 10 más ricos del mundo. La inteligencia artificial ahora del chat GPT en realidad la generó Microsoft, eso ya parece cada vez más claro. El financiamiento de ChatGPT, la empresa detrás de ChatGPT lo patrocina Microsoft. Jeff Bezos, Amazon, también Internet, y Elon Musk. Los verdaderos dueños de la pelota, aparecen en disputa por el monopolio de la plataforma de comunicación, la cual después determina no solamente la mentalidad y la visión del mundo de los políticos, sino también el desarrollo de la guerra, ¿no? Así que siempre debemos recordar que detrás de todas estas cuestiones, a veces, guerra aquí, guerra allá, enfrentamiento, aparece este desarrollo material, cultural, político también, estos cambios de orden y estas transformaciones en los sistemas económicos y culturales como contexto de todo eso. La única fórmula contra estos cambios tan peligrosos y tan tendientes a el cercenamiento del pensamiento crítico y a que aparezcamos cada vez más en una burbuja de pantallas y sin ninguna relación con la realidad, la única forma, el esfuerzo hacia el pensamiento crítico y el relacionamiento con otras personas y el estudio y la experiencia y los viajes, la vida real, no la vida de las pantallas, ¿no? Jesús. Ciertamente, definitivamente. Y mira que ahora vemos que también cuando surgen estas guerras sistemáticas, pues también es cuando las élites al final no se logran poner de acuerdo. Porque, a ver, las estructuras de dominación de las que habla el marxismo es justamente esta lucha de clases, ¿no? Entre los portentosos y los no tan portentosos. Pero cuando vemos guerras entre élites, es porque luego no se pusieron de acuerdo en la manera de dominar hacia abajo o en la necesidad de unos de dominar a los otros. En ese contexto, pues, lo que vemos en Ucrania también parecería esto, o sea, las élites occidentales enfrentadas a las no occidentales cuando sienten que los mecanismos de dominación no necesariamente están siendo seguidas por los que no se dejan subordinar. En ese sentido, la lucha también va para las tecnologías, porque, por ejemplo, hoy en día, si uno viaja para China, en China, todos estos gigantes de los que hablamos en el mundo occidental
pues no tienen la mínima aplicación allá, incluso con VPN. Entonces, de pronto vemos a la tecnología china que cada vez se va posicionando en diferentes lugares y eso también es lo que hace que, pues esto, desde acá haya cierta respuesta. Pero ahora estamos viendo un caso curioso. El tema, por ejemplo, Elon Musk en contra de Mark Zuckerberg, ciertamente es una especie de pleitito tangencial para ganar más audiencias, pero es interesante que cada vez haya más opciones y que entonces pues, empiecen a ver cómo rivalizan en un momento en el que también hay que decirlo, mi querido Ezequiel, tú decías el cambio de nombre de Facebook a Meta, están perdiendo credibilidad. Y en este caso no hay nada más importante para ganar audiencias masivamente y hacer que sus empresas valgan millones, porque Meta ha estado perdiendo miles de millones de dólares, que ganar credibilidad. Y ahora Meta, que saca a este nuevo hilo, este nuevo Twitter, Threads, me parece, o Reads. No, Threads. Sí, Threads. Sí estaba aquí viendo el acordeón. Efectivamente, quiere competir contra Twitter y decirle a la audiencia, oigan, los que no estén satisfechos con Twitter, vénganse para acá van a tener más capacidad para que puedan decir lo que quieran decir. Entonces, es súper interesante porque también nuevamente vemos la pugna que se lleva a aquel terreno y para darle publicidad, pues ya viste, se retaron a los golpes como buenos machos occidentales para ver de qué cuero salen más correas y hasta el Coliseo Romano se los ofrecieron y acá en México les ofrecieron me parece que la Arena México, es decir, una cosa ahí toda locuchona. Sí, recuerdo ahora una frase de un profesor ahí de mi juventud respecto a que las buenas conversaciones, las buenas discusiones siempre aparecen coronadas en el final por cuestiones filosóficas, por discusiones filosóficas. Así que evidentemente esta era muy buena charla, Jesús, porque comenzamos con las bombas de racimo, pero finalmente, ¿no? Aparecimos acá en la discusión sobre las discusiones, las preguntas reales, las de fondo, las cuestiones político-filosóficas y la cuestión de la comunicación y los medios de comunicación sin duda representa una cuestión ligada a eso. Así que Jesús, mil gracias por esta charla, realmente un placer como siempre. Seguramente habremos realizado una pequeña contribución al pensamiento crítico de más de 2.500 personas conectadas en este momento. El cierre naturalmente tuyo, el micrófono en tus manos. Al contrario, mi querido Ezequiel, una charla deliciosa que se nos pasó el tiempo sin darnos cuenta, pero que como bien dices, son tan serios los análisis que realizamos que los hacemos bajo la idea de compartir con las audiencias pues información que consideramos que es honesta y que habremos contribuido un poquito a la dialéctica y también al pensamiento crítico, que es justamente a partir de compartir estas herramientas que algo se puede hacer para que los medios de comunicación no nos tengan tan atrapados y no nos tengan tan en el miedo y la incertidumbre para hacernos más fácilmente vulnerables, mi querido Ezequiel. Muchas gracias y pues invitar a las audiencias a que se suscriban a los canales de Demoliendo Mitos de la Política de Ezequiel Vistoletti y de tu profe RI, profesor de Relaciones Internacionales, para seguir de alguna manera empoderando más a las audiencias con estas herramientas en lenguajes de café, lenguaje sencillo, pero con profundidad analítica. Un placer, Jesús. A todo el mundo, hasta la próxima. Chau, chau.